Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a nuestra clase. Vamos a hablar ahora de las tablas de distribución de frecuencias, que es nuestro tema 6. Vamos a ver cuáles son los elementos que la componen, un poco de cómo se construyen, pero sobre todo cómo se interpretan estas tablas de distribución de frecuencias. Ya estuviste haciendo tablas, pero estas en especial van a ser para trabajar los datos agrupados cuando se trabaja con variables de tipo cuantitativo y que son muestras considerablemente grandes, de 30 datos o más. Entonces se hace un arreglo sistemático en renglones y columnas que llamamos tabla de distribución de frecuencias. Aquí lo interesante es, ahondando un poco en lo que ya hiciste en la tarea pasada, que vamos a clasificar los datos agrupándolos, pero no nada más agrupándolos, sino además construyendo intervalos de clase que también llamamos categorías. Entonces eso, cuando son muchos datos, muchos datos, nos va a facilitar la interpretación. Hay algunos criterios que se siguen para construirlas, no nos vamos a meter en tanto detalle a la hora de construirlas, pero sí que sepas que cuando se están fabricando estas tablas, se recomienda no hacer menos de 5 y no más de 20 intervalos de clase. También dice que para decidir cuántas clases hacer o decidir la anchura de esos intervalos, a veces puede ser criterio de quien está elaborando esta estadística. Algunos autores, si te metes a consultar algún texto, recomiendan calcular el número de intervalos sacándole raíz cuadrada al valor de datos que se están trabajando, o también por medio de alguna fórmula específica, o simplemente si se facilita para la persona que está realizando el estudio, puede decidir la cantidad de clases dividiendo el rango entre la anchura, o puede decidir la anchura de cada intervalo dividiendo el rango entre la cantidad de clases. Como ya viste en los apuntes, el rango viene siendo el recorrido, se le llama también recorrido, y viene siendo la diferencia entre el valor más grande que hayas encontrado en la toma menos el valor más pequeño que hayas encontrado en la toma. Entonces, una tabla de distribución de frecuencias básicamente consiste en dos columnas: las clases o categorías y la frecuencia absoluta. Pero para trabajar el resto de los pasos del proceso estadístico y llegar a la fase de análisis, a veces es necesario o facilita las cosas y le agregamos otras columnas. Entonces vamos a manejar también a la letra F mayúscula. Es importante que la veas mayúscula porque va a tratarse de frecuencia absoluta, la minúscula, y frecuencia acumulada, la mayúscula. Y la FR minúscula ya la viste en la tarea pasada, que nos va a representar la frecuencia relativa y se indica en porcentaje. Es un indicativo de la proporción que cada clase o categoría representa del total. Y FRA vendría siendo lo mismo que FR, nada más que habla de la frecuencia acumulada. Por último, vamos a agregar otra columna que la vamos a identificar con la letra X. La letra X se llama marca de clase y viene siendo el punto medio en cada clase o categoría. Todo este proceso con el que vamos a empezar a trabajar en esta clase, ¿ok? Entonces, una vez que está definida la variable, la población a estudiar, las características que tiene y demás, ve leyendo lo del proyecto, luego dedicamos toda una clase a eso, va a realizarse el proceso de levantamiento de datos. Y te decía ahorita, los que lo hacen son los métodos de investigación. Como ejercicio didáctico, tú lo vas a hacer también. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es suponer que ya tenemos los datos levantados, ¿ok? Para esto, después de haberlos ordenado y para podernos ayudar con el proceso que sigue, vamos a construir tablas de distribución de frecuencia. Si tú ya leíste tu página 100 y 101, dice que los datos se van a trabajar de forma agrupada cuando sean 30 o más. ¿Qué es eso de datos agrupados? Tú ya lo definiste en una tarea. Se le llama datos agrupados a cuando los tenemos arreglados en una tabla como esta. Dice aquí, es un arreglo sistemático de valores agrupándolos en intervalos de clase, también llamados clases o categorías. Entonces, si te fijas en esta primera columna, ese es un ejemplo que agarré de uno de los libros. Si te fijas en esta primera columna, tenemos intervalos de clase: 30 a 39,
40, 49. Aquí están hablando de salarios en dólares. 50, 59, 60, 69, etcétera. ¿Sí? Y en la segunda columna tenemos el número de profesionales que ganan esos sueldos. Y si te fijas, a ese número de profesionales vienen siendo los elementos, individuos, en este caso personas, que forman parte de la población de estudio. La tabla de distribución de frecuencias es eso, así como este arreglito que te estoy mostrando aquí. Para efectos de todo el análisis que le vamos a hacer más adelante, si tú ya estuviste hojeando tu cuadernillo, te darás cuenta que luego vamos a necesitar agregarle más columnas, pero para efectos de definir una tabla de distribución de frecuencias es este. Es un arreglo en el que los datos se agrupan en intervalos de clase o categorías. Y en cada clase decimos en la segunda columna cuántos individuos caen en cada clase o categoría. A eso le vamos a llamar frecuencia absoluta. La suma de todas las frecuencias absolutas nos debe dar el total de datos de la muestra que se levantó. Mi tabla está bien, es una buena tabla. Todas las clases son del mismo tamaño, son cosas que te vas a preguntar. Todas las clases son del mismo tamaño, fíjate en estas, todas las clases son del mismo tamaño, todas, que la que hay de diferencia en la primera clase sea la diferencia en la tercera, sea la diferencia en la quinta. En estas otras, todas las clases son del mismo tamaño, 12 a 22 es lo mismo que 45 a 11, 12 a 23 es lo mismo que 48 a 59. Procurar que el primer punto medio, marca de clase, sea cercano al primer dato. Pues eso ya depende de ti, ¿verdad? Si buscaste una buena distribución o no. Pero hazle caso por favor a esta palabra, dice procurar. ¿Qué significa procurar? Que trates de, pero no es una regla. Vaya, si tu primer punto medio no es tu primer dato real, no pasa absolutamente nada si tu tabla está bien distribuida. Se recomienda entre 5 y 10 clases. Tengo entre 5 y 10 clases, aquí sí. Aquí también, aquí también. En todos los ejemplos que hicimos tenemos entre 5 y 10 clases. 10 no, mira, ¿por qué me volvió a salir 10? Aquí es 20, según el cuadernillo, de 5 a 20 clases. ¿Se sugiere un número impar de clases? Sugerencia. Las frecuencias que vayan en ascenso y descenso, esta tabla lo cumple, estas también. Estas también, estas también. Entonces sí, la tabla debe incluir a todos los datos, que no pase como nos iba a suceder en la primera tabla, que por hacer 5 clases a fuerza íbamos a dejar afuera un dato, ¿de acuerdo? Y la suma de las frecuencias absolutas es el total de la muestra, también que la suma de todos estos estudiantes sea el total de la muestra, que la suma de todos estos trabajadores sea el total de la muestra, que en este caso eran 50, que la suma de todas estas personas asistentes al lanzamiento de paracaídas sea el total de la muestra. Entonces, si te fijas, en los ejercicios a cada quien le puede dar una tabla diferente, porque puede hacer la diferente cantidad de clases, de diferente tamaño, empezar antes, empezar después. De hecho, tú vas a hacer varias pruebas hasta que tengas una tabla bien distribuida. ¿Qué dijimos que es bien distribuida? Que pase esto que está sucediendo aquí, que las frecuencias vayan en ascenso hacia las clases centrales y desciendan hacia las clases finales. Eso es una tabla bien distribuida. Bueno, espero que esté quedando esto claro. Tómate oportunidad de repasar, por favor. Muy bien. Ahora, ahí en tu cuadernillo te platican que a las tablas, cuando le hagamos el resto de los pasos, vamos a necesitar agregarles más columnas. Ya te dije ahorita que esto, tener categorías y frecuencia, es una tabla de distribución de frecuencias. Eso es, ¿sí? Pero para efectos de nuestro curso, que es llegar hasta la fase de análisis, vamos a irle agregando más columnas. De momento yo te voy a hablar solamente de 2 columnas más. Ahí en tu página 102 te empiezan a platicar el resto de algunas otras de las columnas. Entonces, ¿por qué solamente 2 más? Porque te quiero hablar de los enunciados afirmativos,
que a partir de las tablas tú ya puedes decir mucha información acerca de cómo es esa muestra. Entonces, te voy a hablar de 2 columnas más que le vamos a agregar. Esta segunda columna que dijimos que eran las personas, los individuos, los elementos de tu población, la vamos a identificar con la letra minúscula F y se le va a conocer, hablando de términos estadísticos, de frecuencia absoluta. ¿Okay? La siguiente columna que estoy agregando aquí, si te fijas, le estoy llamando con una F mayúscula. Va a ser importante que tengas esa distinción, porque luego cuando veamos las fórmulas, la mayúscula significa diferente a la minúscula. Entonces, por favor, acostúmbrate así. Entonces, esta que le estoy llamando F mayúscula es la frecuencia acumulada. ¿Qué significa acumulada? Fíjate, es muy fácil sacarla. Si tú en la primera clase tienes, este ejemplo es el de las personas, lo tomé del ejemplo de las personas del paracaídas. Si en la primera clase tienes 5, ¿cuántas personas llevas en total? 5. Si en la segunda clase tienes 29 y 5 que llevabas, o vas a ir sumando así, mira, como en diagonal, 5 más 29, llevas 34. Es decir, hasta la segunda clase hemos clasificado a 34 personas. Si a eso le agregas los de la tercera clase, que son 36, 34 más 36 te darían estos 70. Le agregamos la cuarta clase, que son 18, a 70 más 18 nos da 88. En la quinta clase tenemos a 11 personas, 88 más 11 son 99. Y por último, en la última clase tenemos una persona, 99 más 1 nos daría 100. Esa frecuencia acumulada en la última clase vamos a tener aquí al total de la muestra, la vamos a tener aquí en la última clase. Y te puse de negrito la fila de total porque esta columna se autototaliza, se va totalizando solita. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la fila de total no iría nada. Muy bien. La siguiente columna es una F minúscula con una R y es la abreviatura de frecuencia relativa. Y esa frecuencia se expresa en porcentaje. En este ejemplo de esta tabla, como son 100 datos, va a suceder que este porcentaje va a ser muy fácil sacarlo. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Lo que hacemos es tomar a cada frecuencia absoluta y dividirla entre el total de datos de la muestra. Y para expresarlo en porcentaje, eso lo multiplicamos por 100. Entonces 5 entre 100 y por 100. Si te fijas cómo son 100 datos, pues 5 personas de 100 nos representan el 5%, 29 personas nos representan el 29%, 30 personas nos representan el 36% y así. De manera que esta columna, el total te debe dar el 100%. Muy bien, antes de pasarme a los enunciados quiero mostrarte la otra tabla. La otra tabla es el ejemplo que tomé. ¿De dónde lo tomé? De aquí. Bueno, ya no sé de dónde lo tomé. Pero lo que quería era mostrarte que es una tabla de 50 personas. Entonces tenemos a 50 personas, su estatura, ¿sí? En pulgadas. Todas las clases son del mismo tamaño. Y tenemos a las personas distribuidas de esta manera. 3 en la primera clase, 9, 21, 12 y 5. ¿Cómo quedaría la frecuencia acumulada? Llevo 3 en la primera, más estos 9 son 12, más 21, 33, más 12, 45, más estos 5, 50. 50 personas en la muestra, 50 en la última clase de frecuencia acumulada. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa? Como lo que hacemos es obtener qué proporción del total representa cada clase, aquí sí haríamos 3 entre 50, nos da 0.06, por 100 representa un 6%. 9 entre 50 nos da 0.18, por 100 nos representa el 18%. 21 entre 50, 0.42, por 100, 42%, 12 entre 50, 0.24, por 100, 24%, y 5 entre 50, 0.1, por 100, 10%.
de modo que la suma de todas las frecuencias relativas nos da 100%. Entonces fíjate, la frecuencia relativa va a tener que ver con qué proporción del total representa cada clase. Aquí es un ejemplo para 50 datos y el anterior es un ejemplo para 100 datos. Muy bien, de momento son las únicas columnas que le vamos a agregar a la tabla, porque las demás las vamos a utilizar cuando ya estemos trabajando con las fórmulas. Lo que yo quería llegar es que hasta aquí las tablas que ya construiste y las que vas a construir de tarea, las que ya te puse de ejemplo y estas que están aquí, ya puedes decir un montón de cosas acerca de la muestra. Y como nuestra estadística que estamos trabajando es descriptiva, te puse unos ejemplos aquí de enunciados afirmativos que te describen a la muestra. Fíjate bien, dice la primera: la edad de los paracaidistas varía desde los 12 a los 77 años. Quiero que te fijes aquí que cuando tú estés presentando la información, no le vas a dar a la persona, déjame regreso, la flojera de mostrarle estas 100 edades. ¿Sí me explicó? No le vas a dar eso porque eso da flojera. Tú le vas a presentar los datos ya organizados, como aquí, en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, la tabla de distribución de frecuencias es muy útil porque es más fácil interpretarla, pero tiene la desventaja de que ya no están a la vista los datos. ¿A qué me refiero? A que estas 5 personas, quien ve esta tabla no sabe si las 5 tienen 12 años, o hay una de 12, una de 13, alguien de 18, uno de 19 y uno de 21. Vaya, estas 5 personas cayeron en esta categoría, pero tú cuando tienes una tabla ya no tienes a la vista los datos reales. Por eso es que estamos hablando desde los 12 hasta los 77 años. Si tú regresas al ejercicio, déjame irme a donde estaba ordenado, sabes que los datos fueron 17 el menor y 68 el mayor, pero como ahora estás trabajando con una tabla, esta afirmación es verdadera y es correcta. ¿De acuerdo? El segundo enunciado dice: la mayoría de los paracaidistas tienen entre 34 y 44 años. ¿Por qué decimos eso? Pues porque en la categoría donde cayeron más personas, donde tenemos la frecuencia más alta, es esta de 34 a 44. Entonces lo estamos diciendo como un intervalo. ¿De acuerdo? 12% de los paracaidistas tiene 56 años o más. ¿De dónde estamos sacando eso? Los 56 años están aquí. Entonces, si dice 56 años o más, corresponde a las últimas dos categorías. Y son, si lo dices en porcentaje, la suma del 11% de la penúltima clase y el 1% de la última clase. De modo que construyes esta afirmación: 12% de los paracaidistas tiene 56 años, y fíjate cómo lo dejas abierto, 56 años o más, es decir, de 56 en adelante. Es un intervalo cerrado por la izquierda, 56, pero abierto por la derecha. Si tú dices 56 a 77 años también sería correcto, pero esta es otra manera de describir que es bastante aceptable. Bien, la siguiente dice: 34 personas tienen menos de 34 años. ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo sabemos? Aquí están los 34 años, es el límite inferior de la tercera clase. Significa entonces que todos los que estén antes de esas clases, que serían las primeras dos, son las personas que tienen menos de 34 años, y entonces lo están sacando de aquí, mira, de la frecuencia acumulada hasta la segunda clase. Estas 34 personas tienen menos de 34 años. Y la última dice: un 70% de los paracaidistas tiene 44 años o menos. ¿Dónde están los 44 años? Aquí. Y entonces, 70% de los paracaidistas es la suma, esta acumulada, o si lo dices en porcentaje, es la suma de 5 más 29 más 36, que casualmente como aquí son 100, pues es también fácil verlo aquí. 70% de los paracaidistas tiene 44 años o menos.
Tú lo puedes decir así. Otra manera podría ser 70% de los paracaidistas tienen menos de 45 años, porque ya estarías diciendo que antes de este 45. Entonces cualquiera de las dos maneras es correcto. Muy bien. Lo que yo te quiero destacar de estas afirmaciones es que te fijes que solamente son descriptivas, no llevan ningún juicio. ¿Qué quiero decir con eso? Tú vas a hacer de tarea, por ejemplo, las de los sueldos. Estas. Cuando tú digas, por ejemplo, de esta personita de estas dos trabajadores que ganan 30 a 34.99, no vas a decir, o bueno, de estos. Vaya, ¿qué quiero decir? Que es muy fácil cuando estás describiendo emitir un juicio y tú como estadista solo vas a describir, no vas a emitir ningún juicio. No vayas a decir, pobrecitos de estos 7 trabajadores porque ganan muy poquito. ¿Sí me explico? Solo vas a describir 7 trabajadores ganan menos de $15,000. ¿Sí? No lleva ningún juicio tu descripción, solamente dice qué encontraste. Muy bien. Última tabla, últimas descripciones. Ya platicamos la tabla. Dime si estas descripciones son correctas y son verdaderas. Dice, las estaturas más frecuentes están entre 66 y 68 pulgadas. Sí, porque es donde más personas se presentaron. ¿Sí? Solo 3 estudiantes miden 62 pulgadas o menos. ¿Te suena a juicio decir solo 3? Mientras no digas solo 3 estudiantes están bien chaparritos, ahí no hay un juicio. Pero decir solo 3 es que estás resaltando, digámoslo así, que hubo pocos elementos que cayeron ahí. El juicio estaría en decir son chaparritos o son muy altos. ¿Sí me explico? Entonces, solo 3 estudiantes miden 62 pulgadas o menos es una afirmación verdadera y aceptable y es descriptiva. 34% de los estudiantes miden más de 68 pulgadas. ¿Dónde están las 68 pulgadas? Aquí, en la tercera clase. Más de 68 significa que cayeron en la cuarta y quinta categoría. Como habla en porcentaje, está hablando de sumar este 24 y este 10%. Por eso tenemos 34%. Siguiente, dice 33 estudiantes miden cuando mucho 68 pulgadas. ¿Dónde están las 68 pulgadas? Aquí. Cuando mucho 68 significa que de aquí para atrás. Entonces están hablando de estos 33 estudiantes acumulados o de la suma de 3 más 9 más 21, que en esta columna ya los tenemos acumulados. Por último, 24% de los estudiantes miden menos de 66 pulgadas. 66 pulgadas está aquí, menos de 66 se refiere a las primeras dos y lo está diciendo como porcentaje, que sería sumar 6 y 18, 24%. 24% de los estudiantes miden menos de 66 pulgadas. Entonces, los enunciados deben ser descriptivos, deben ser afirmativos y te puedes apoyar de la tabla para empezar a describir cómo es esa muestra. Bien, ya para terminar, pues la tarea. Vas a hacer una actividad con los datos que se muestran en la siguiente diapositiva. Vas a hacer la cuenta de los individuos que caen en cada clase o categoría y con eso vas a completar la tabla. Ya te damos ahí las clases sugeridas. Entonces vas a obtener, aparte de la frecuencia absoluta, que son las personas, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Y luego te preguntamos cuál de las 3 tablas crees que se distribuye mejor. Y luego te pedimos que a partir de la tercera tabla que hayas completado, elabores 5 enunciados afirmativos que describan a esta muestra que se estudió. Estos son los datos que te estamos proporcionando para que tú hagas la cuenta y que en cada tabla nos digas cuántos individuos caen en cada clase o categoría de las 3 que están aquí. A cada una de las 3 la vas a copiar al cuaderno, le vas a agregar la columna F mayúscula, que es frecuencia acumulada, y FR, que es frecuencia relativa. ¿Ok? Muy bien, ve por favor a Classroom para que cheques cuándo vence esta actividad y los requisitos. Gracias, eso sería todo por esta clase. Hasta luego.